Saludos cordiales a los amigos estudiantes de la Universidad Técnica de Quevedo. Mi nombre es Santiago Monal, soy actualmente abogado en libre ejercicio. Les envío un cordial saludo y un profundo agradecimiento por tomarme en cuenta para despejar algunas inquietudes en materia laboral. Se me ha consultado acerca de cómo funciona el procedimiento, el juicio de trabajo, y esos son los temas que en primera y en segunda instancia, al hablar de apelación, esperamos despejar estas inquietudes a lo largo de esta entrevista. Lo primero que debemos manifestar es que al hablar del Código de Trabajo o de la materia laboral, tenemos como base dos cuerpos normativos o dos cuerpos jurídicos con los que se rige el procedimiento en materia laboral. Uno de ellos es precisamente lo que ya había manifestado, el Código de Trabajo, y otro es el Código Orgánico General de Procesos, también conocido en sus abreviaturas como COGEP. El COGEP establece el procedimiento, que en materia legal también se denomina la norma adjetiva, mientras que el Código de Trabajo establece lo sustantivo, es decir, las disposiciones, articulaciones y otras normativas que son más para aplicar dentro del procedimiento. El procedimiento, insisto, se encuentra regulado por el COGEP, que es una norma que se aprobó o entró en vigencia recién a partir del mes de mayo del año 2015. Y en una de sus disposiciones finales en materia reformatoria se establece en esta cláusula sexta al final del COGEP que todos los juicios de trabajo se deberán tramitar mediante proceso sumario. El procedimiento sumario, de acuerdo a lo que establece el artículo 333 del COGEP, contempla algunas particularidades y características que las vamos a explicar ahora mismo. Lo primero es que este tipo de procedimiento supone que todas las etapas procesales deben ser, por principio de celeridad, evacuadas y practicadas en el menor tiempo posible. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que el juicio inicia hasta su finalización se deben respetar los plazos y los términos que la misma ley prevé. Entre ellas, una de las características que desarrolla este artículo, repito, es el 333 del COGEP, nos dice que en este tipo de juicios no procede la reforma a la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los interesados, en este caso el actor, llámese o entiéndase trabajador, presenta ante un juzgado una demanda laboral, debe tener en cuenta y ser cuidadoso para que todos y cada uno de los puntos sean los precisos, los concretos, los exactos, los veraces, los contundentes, porque mañana o más tarde, durante se desarrolla el proceso, no se puede reformar la demanda. En otro tipo de procedimientos que el mismo COGEB establece, usted puede cambiar la manera de lo que ha solicitado en su demanda, pero en el procedimiento sumario esto es inadmitido por misma disposición legal. Entre las particularidades del procedimiento sumario también tenemos que el juicio laboral se desarrolla en dos etapas. Una primera etapa que es de saneamiento y otra etapa ya que es precisamente sobre todo lo que tiene que ver con la evacuación y practicación de las pruebas. En la etapa de saneamiento, las partes procesales, tanto el actor como el demandado, tienen la posibilidad de objetar ante el juzgador cualquier vicio procesal que pueda influir en la decisión de la causa. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona no fue legalmente citada, o que si el juez no es el competente en razón de la materia, en razón del territorio, yo demando un problema en una jurisdicción, por decirles, tomando el caso de mi provincia, en Chimborazo, cuando la empresa, la fábrica, el trabajador se ubica en la provincia de Los Ríos, se alega también incompetencia del juzgador, o estoy presentando la demanda laboral ante un juez de la familia, la incompetencia radica en este caso en el juzgador por falta de conocimiento en la materia. Entonces, todos estos detalles que tienen que ver con cuestiones de prejudicialidad, procedimiento, competencia, vicios sustanciales que puedan afectar la validez del proceso, se los trata y se los evacúa en una primera etapa dentro ya del procedimiento sumario. En esta primera etapa, si las partes consideran que se han respetado todas las garantías básicas del debido proceso, que ya lo acabamos de mencionar, se valida esta etapa y abrimos una etapa de conciliación, en donde el juez ampliamente, sin incurrir en prevaricato, conmina o propone a las partes para que éstas puedan, mediante los métodos alternativos a la solución de conflictos, como es la ley de mediación y arbitraje, llegar a algún advenimiento, es decir, encontrar una posible solución
al problema sin que en esto intervenga el juzgador. De abrirse de esta etapa conciliatoria y de haber fórmula de arreglo, las partes terminan la diligencia y el juicio se archiva. Los efectos de la mediación, de acuerdo a la propia ley de la materia, tienen efecto de sentencia ejecutoriada como si ésta fuera de tercer nivel, es decir, de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, el proceso laboral puede iniciar a petición de parte, pasa la primera etapa de saneamiento, si no hay objeciones procesales, se lleva a cabo la audiencia de conciliación, y en la audiencia de conciliación, si las partes llegan a un arreglo, termina la causa. De lo contrario, se empieza a fijar los puntos del debate. ¿Y cuáles son los puntos del debate? Esto consiste en determinar exacta y precisamente cuáles son las pretensiones, en este caso de la parte que demanda, pongamos el ejemplo del trabajador, para establecer dos situaciones importantes. Lo primero, la existencia de una relación laboral, un vínculo de dependencia que genere ese compromiso entre empleador y trabajador, o sea, la relación directa que existe de trabajo entre las partes. Y lo segundo, la forma de terminación de la relación de trabajo de estas mismas partes. Una cosa es que yo haya prestado los servicios lícitos y personales para un empleador, con lo que está demostrado una relación de trabajo, y otra cosa es que yo pruebe o justifique durante el proceso cómo terminó esa relación de trabajo. De acuerdo a nuestra legislación, ese contrato de trabajo puede terminar por renuncia o por acuerdo de las partes, puede terminar por un despido intempestivo, puede terminar por un visto bueno, puede terminar por muerte de cualquiera de las partes o por otras razones justificadas por el trabajador o el empleador. Eso regula el Código del Trabajo. Entonces, la audiencia, al momento de fijar los puntos del debate, establece estos dos requerimientos: la existencia de la relación de trabajo y cómo terminó la misma. Más adelante, una vez que se han fijado los puntos del debate, hemos pasado la conciliación, hemos pasado el saneamiento, viene la práctica y presentación de las pruebas. Las pruebas más comunes que se estilan en este tipo de controversias son, entre otras cosas, las pruebas documentales. Pruebas documentales que pueden ser, entre otras cosas, el contrato de trabajo, los roles de pago, los formularios de pago de 13ª, 14ª remuneración, los comprobantes de las vacaciones, cualquier documento que haga fe de la existencia de la relación laboral. También se puede solicitar declaración de testigos, y entre los testigos también pueden declarar personas que tengan conocimiento de la causa. Hay otras diligencias que se consideran importantes dentro del procedimiento sumario, como por ejemplo son la exhibición de documentos, puede ser la inspección, en donde el juez con el secretario acuden directamente al lugar de trabajo del trabajador, y estas diligencias se las puede hacer antes de presentar la demanda mediante lo que la ley denomina como diligencias preparatorias. En esta diligencia preparatoria, usted, antes de iniciar la demanda, puede solicitarle al juez la exhibición de documentos o la visita en sitio, como es una inspección, para luego pues solamente reproducir lo que ya ha hecho a manera de resumen dentro del juicio. Pero si en todo caso dentro del juicio usted solicita la exhibición de documentos y la inspección, también son diligencias claves con las cuales el trabajador, como le decía, en un momento de su demanda, justifica la existencia de la relación de trabajo y la manera como terminó la misma. Es importante hacer hincapié en saber presentar la demanda, porque, como les había mencionado hace un momento, el artículo 333, que habla del procedimiento sumario, no permite la reforma. Una vez que estamos dentro de la parte procesal, la parte interesada empieza pues a practicar la prueba. Corresponde de primer lugar al actor ir indicando en el orden que fue agregado a su demanda cuáles son los documentos procesales que hace valer como prueba, señalando, de acuerdo al mismo Código General de Procesos, la pertinencia de aquellos documentos, para qué los ha señalado, cuál es la institución, la persona que firma ese documento probatorio, de dónde proviene, qué es lo más importante dentro del juicio. Se lo debe hacer de manera oral, se lo debe hacer de manera pública, mostrándole al juez la parte pertinente del documento y, si cabe y si es posible, leerlo de manera textual. Esto también se debe correr por principio de contradicción, poner en conocimiento de la contraparte para que el demandado o el actor, en este caso, revise la prueba del adversario y pueda formular algunas observaciones o apreciaciones.
Después de la prueba documental, como se había señalado, viene la prueba testimonial, en donde con preguntas directas que el juez las califica, la parte interesada desea conocer o desea saber esto que les había manifestado. Preguntas relacionadas a establecer relación de trabajo y cómo terminó la misma. La ley dice que por cada pregunta que haga la parte interesada, la otra parte o el demandado, sea actor o como les decía, el sujeto procesado, puede hacer el mismo número de repreguntas. Es importante señalar que no hay que ser muy abundante en el pliego o en el cuestionario, porque ese mismo derecho le está confiriendo a la otra parte. Finalmente se reproduce la diligencia de inspección, se reproduce la diligencia de exhibición de documentos y al último usted tiene la oportunidad de hacer un alegato final que consiste en relacionar todo lo que ha señalado en su demanda, todo lo que ha podido probar con documentos, testigos, inspecciones, peritajes, y hacer una conclusión final de por qué usted, demandando, requiere del juez una sentencia que indemnice ciertos valores. La carga de la prueba es importante señalar que le corresponde al demandado. ¿Qué quiere decir esto? Que es la persona procesada en materia laboral la que debe justificar documentadamente que ha cumplido con todas sus obligaciones laborales que establece el artículo 44 del Código de Trabajo. Es decir, si a una persona le demandan en este tipo de juicios, lo único que tiene que hacer es acreditar en el juzgado que, si bien es cierto existe una relación de trabajo, la misma se ha enmarcado dentro de los preceptos legales, que tiene los formularios de los pagos de los décimos, que tiene las constancias del pago de vacaciones, que tiene entregados los roles de pagos, que la relación de trabajo terminó mediante un acuerdo de partes, y esa es la manera como se justifica en el caso de que se reconozca una relación de trabajo. En el caso que no se reconozca la relación laboral, que es lo que usualmente puede suceder también, le queda la carga de la prueba al actor, al trabajador. Él tiene que establecer, como les decía hace un momento, que la relación de trabajo existió, y luego de esa existencia laboral, cómo terminó la misma para dar lugar a la liquidación de haberes. Deben recordar ustedes como estudiantes que la liquidación de un trabajador depende del concepto por el cual terminó la misma. No es igual los valores que se mandan a pagar cuando hay un acuerdo de partes o hay una renuncia voluntaria de por medio que cuando hay un despido intempestivo. No es igual la liquidación que contempla un desahucio que la liquidación que tiene que ver con un trámite de visto bueno. Y el concepto le da el lugar o le da la razón al juez para que éste pueda mandar a calcular los valores. Hasta aquí un poco lo que tiene que ver con el procedimiento sumario, y más adelante en otra entrega les estoy compartiendo lo que tiene que ver al proceso de apelación una vez que se dicta la sentencia. Continuamos revisando el proceso laboral y vamos a conversar en esta ocasión acerca de la apelación o el trámite que se sustancia en la segunda instancia. Ustedes habrán conocido, tendrán conocimiento de que cuando un juez de primer nivel o de primera instancia emite un fallo, ya sea este de manera escrita u oral, la parte que se sienta perjudicada o crea que se han violado algunas cuestiones de derecho puede recurrir a un segundo nivel, a una segunda instancia, y precisamente eso es lo que conocemos como apelación. En materia laboral, estas decisiones del juez de primer nivel o juez acuo, que también se denomina así, pueden ser, como ya se les decía, de manera escrita o de manera oral. De manera oral se conoce a estos autos como autos interlocutorios que se dictan durante el desarrollo de la misma audiencia de juzgamiento. Y hay un auto interlocutorio que, por ejemplo, admite o no admite las excepciones previas y la prueba que presenta la parte demandada. Esto en el procedimiento anterior, como ya lo decía, cuando toma la palabra el demandado, se excepciona a la demanda con algunas cuestiones fundamentales que la ley prevé. Y si esas cuestiones fundamentales que están contenidas en el artículo 151 del COGEP no están apegadas al derecho, el juez mediante un auto interlocutorio las inadmite, es decir, no contempla la excusa del demandado dentro de juicio. Frente a este auto interlocutorio, la parte interesada puede demandar la apelación ante segunda instancia, y todos los autos interlocutorios, cuanto las providencias escritas, se tramitan dentro del plazo de 10 días para fundamentar aquello. Entonces, la persona perjudicada tiene el tiempo correspondiente de 10 días para poder argumentar el por qué se encuentra en desacuerdo o no comparte el criterio judicial verbal o escrito para recurrir a la segunda instancia.
En la segunda instancia son los jueces de una sala especializada, puede ser en la mayor parte del país por las cuestiones administrativas, es una sola sala de lo civil y laboral, o es una sala especializada ya de materia laboral, como es en el caso de la capital de los ecuatorianos. Entonces son los jueces de la sala quienes conocen sobre los aspectos fundamentales que la persona interesada apeló. No es necesario revisar todo el expediente, todo el juicio, sino los puntos importantes por los cuales se sustente el pedido de la apelación. Si es por haber admitido las excepciones previas, habrá que hacer lugar y habrá que exponer en audiencia de segundo nivel por qué el juez no ha considerado la validez de las excepciones previas. Si es la sentencia legal, cuando ya se resuelve el proceso, habrá que atacar los puntos contenidos en la sentencia. No tomó el juez algunos detalles ni consideraciones de lo que usted solicitó en la demanda. El juez inadmitió alguna prueba pertinente que con eso se justificaba algún pago no debido o algún pago ya acreditado. El juez, a pesar de que no tuvo la competencia, a pesar de que era un juez de otra materia, siguió llevando adelante el proceso. Todas esas situaciones se pueden argumentar mediante recurso de apelación ya en el segundo nivel. Vale la pena señalar como un dato interesante que los juicios laborales que se relacionan entre particulares y representantes del Estado ecuatoriano, lo que se demanda frente a derecho público, frente a instituciones del sector público, sin que se plantee un recurso de apelación, el juez de primer nivel está en la obligación de elevar el proceso a los jueces de segundo nivel para que se revisen todas y cada una de sus actuaciones, de manera especial cuando un particular ha ganado el juicio en contra del Estado. Esto convoca necesariamente la Corte de segundo nivel a una nueva audiencia para revisar todos y cada uno de los puntos, y esta audiencia se la lleva de igual manera como si se tratara de una apelación. Es importante señalar que en el recurso de apelación, dentro de los 10 días, la persona interesada tiene que hacer hincapié en todos los aspectos que se crea perjudicados, todo lo que tiene que ver a debido proceso, a falta de valoración probatoria, a la incompetencia del juez, a no tomar en cuenta todas las pretensiones que ha señalado el actor, un cálculo indebido también en materia laboral puede dar origen a una apelación, y eso se desarrolla en una audiencia especial ya frente a los ministros jueces o a los jueces provinciales, como se les debería conocer así, ya en segunda instancia. Las cortes provinciales se asientan únicamente en la capital de la provincia donde se tramita el caso. Si fuese para el efecto en la ciudad de Quevedo, la corte provincial quedaría en su capital, que sería en este caso Babahoyo. Si fuese en un cantón, por ejemplo, como decir en el caso de Chimborazo, de Alausí, donde hay juzgados multicompetentes, la corte provincial quedaría en la capital, que es Riobamba. Entonces la audiencia se la hace siempre en la capital y ante un tribunal, que no es propiamente el nombre así para denominar a los jueces de segunda instancia, pero son 3 generalmente los magistrados que conocen la exposición de apelación. Estos 3 jueces nombran a su vez un juez ponente, es decir, un juez sustanciador, quien dirige la audiencia y quien emite un pronunciamiento después de la diligencia de apelación sobre si se acepta el recurso o se deniega el mismo. El recurso, para que sea aceptado, debe estar dentro de los plazos legales y debe reunir las características que les acabo de comentar. Atacar una sola cosa con la que no se sienta cómodo el perjudicado, apelar dentro de los tiempos y mencionar en su criterio por qué se solicita, cuál es la razón o el fundamento legal para recurrir ante un organismo superior a que revise las actuaciones del juez de primer nivel. Se puede plantear recurso de apelación en materia laboral sobre los autos interlocutorios y sobre la sentencia que ponga fin al proceso. Después de esto estaremos hablando de la casación, que vendría a ser una especie de tercer nivel o última instancia que se tramita únicamente ante la Corte Nacional de Justicia en la ciudad de Quito. Esto lo vamos a analizar más adelante. Seguimos analizando el tema del procedimiento laboral, el proceso de los temas relacionados con asuntos de trabajo, y vamos finalmente a enfocar brevemente lo que se relaciona con el recurso de casación. La casación, para que ustedes tengan conocimiento, es el último nivel dentro de los juicios civiles al que puede acudir una persona que se sienta aludida o perjudicada con una sentencia
de los jueces de segunda instancia, de los jueces que resolvieron una apelación. Recordemos brevemente que el primer nivel puede ser cualquier cantón, el segundo nivel al hablar de la apelación son los jueces de la Corte Provincial que están siempre ubicados en la capital de cada provincia, y la tercera instancia, por decirlo así, son los jueces de la Sala Nacional que se ubican en la Corte Nacional de Justicia únicamente en la ciudad de Quito. Entonces, al hablar de casación, relacionemos que estos trámites se ventilan únicamente en la capital de los ecuatorianos. Este recurso, al igual que el de apelación, tiene formalidades en cuanto al cumplimiento de un tiempo prudencial para poderle presentar, en este caso son 10 días en cuanto a una fundamentación y aspectos relevantes que los interesados tienen que mencionar para sustentar su recurso dentro de lo que habíamos dicho estos 10 días. Lo primero es que procede sobre las decisiones de los jueces de segunda instancia. Sobre lo que ha resuelto la Corte Provincial, la casación opera. La fundamentación, de acuerdo al artículo 267 del COGEP, tiene que referir e indicar en el escrito de fundamentación cuál es el fallo o cuál es la sentencia, cuál es la decisión de la Corte Provincial a la que usted se está refiriendo, con especificación de cómo se practicó en breves rasgos todo el procedimiento laboral en este caso. Se deben argumentar también cuáles son las normas de derecho que se creen se han infringido por parte del juzgador, lo que no se ha tomado en cuenta, la determinación de las causales en las que se funda, porque el recurso de casación tiene una ley propia de cada materia, y la exposición de motivos, es decir, 4 aspectos que el recurso de casación tiene que contener, y entre estos aspectos viene haciendo una pequeña retrospectiva cuáles son precisamente las normas que el juez no citó al momento de dictar su resolución, cuál es la resolución que usted está atacando, determinar las causas en las que se ampara la casación y el motivo por el cual usted decide activar el reclamo en la Corte Nacional de Justicia. Los casos del artículo 268 son varios, porque simplemente este recurso procederá en aspectos fundamentales que la ley indica. Todo esto que hemos venido conversando, valga la oportunidad haciendo un paréntesis, son temas de gran análisis y de larga data que necesitaríamos un taller específico para analizar cada aspecto. Sin embargo, de manera breve podríamos revisar que los casos en los que se aplican la casación son, por ejemplo, cuando el juez, ya lo hemos dicho, no ha tomado en cuenta alguna aplicación normativa que haya viciado el procedimiento y que este error sea insubsanable, lo que habíamos comentado al primer inicio de este video. Cuando la sentencia o auto que emite el juez, la decisión en este caso de segundo nivel, no tiene de la mano la motivación, y esto quiere decir que el juez ha resuelto sin aplicar suficiente normativa legal, sin citar articulados, sin contemplar citas bibliográficas, sin contemplar citas jurisprudenciales, y esa falta de motivación, esa falta de referencia legal también puede dar origen a la casación. También hay lugar a la casación cuando en esta decisión de los jueces provinciales, si usted demandó un petitorio en ejemplo $10,000 y el juez le ha mandado a pagar $20,000, ha excedido la aspiración y ha mandado a pagar de más, o ha concedido más beneficios o más privilegios de los que inicialmente el recurrente solicitó en su demanda. Cuando esto se haya concedido de esta manera y haya un plus petita, un extra petita que considera la ley, cuando el juez ha proveído más de lo que le solicitan, también hay lugar para revisar la casación, y cuando, como se había indicado, se han invocado otras normas que, aunque siendo aplicables a la materia, no se relacionan directamente con el caso en concreto. Es decir, en materia laboral, si el juez ha citado jurisprudencia, ha citado artículos que sustentan los vistos buenos o los despidos intempestivos, y estamos hablando de un desahucio o de una renuncia voluntaria, nada tiene que ver la una norma con la otra. Entonces, la falta de precisión en las normas legales también dan lugar a la casación. Es importante decir que el recurso de casación pasa por una etapa de revisión en la Corte Nacional de Justicia, en donde claramente la fundamentación de los 4 aspectos que les había comentado, como los casos en concretos en los cuales se debe plantear el recurso, son puestos a conocimiento de un juez que revisa la pertinencia o no del recurso. De reunir estos requisitos del artículo 267 y 268, el recurso de casación se admitirá recién a trámite, y luego vendrá
una audiencia precisamente para dirimir o no la admisibilidad de este recurso. Es importante señalar también que la casación está condenada al fracaso y será rechazada de inmediato por el juez que revisa cuando usted alega sobre la pertinencia, legalidad o ilegalidad, valoración de las pruebas. La casación no ataca el contenido de las pruebas, la casación ataca el contenido del procedimiento, la falta de motivación del juez, la confusión de las normas, los pedidos que se han excedido en de más o en de menos, el juez provincial al momento de conceder el recurso de apelación. Y si usted cuestiona la legitimidad de las pruebas, casi está condenado al fracaso el recurso de la revisión, de la casación, perdón. Al hablar de la casación, necesariamente se convoca a una audiencia en Quito, y es en la audiencia donde los jueces o magistrados de la Corte Nacional igual otorgan el uso de la voz o la palabra a la parte interesada y luego también a la parte demandante. Es importante señalar, como para finalizar el video, que en todo lo que tiene que ver a materia laboral, los jueces siempre tendrán que aplicar un principio que se favorece, en este caso a la parte más débil, al trabajador, que es el principio pro operario que están contenidos en el Código de Trabajo, y que además por este mismo principio los jueces deben suplir ciertos vacíos legales, ciertos vacíos constitucionales, porque se supone que el trabajador en esta relación de poder jurídico tiene un poco menos de importancia o tiene un poco más de debilidad, para ser exactos, frente a su empleador. Entonces el artículo 5 y 7 del Código de Trabajo nos habla de aplicar lo más favorable al trabajador y de esta responsabilidad estatal que tienen los jueces de adecuar sus decisiones en beneficio prooperario. Algo muy importante que señalar también para todos los amigos estudiantes que están presenciando en este momento el video, es una manifestación. Toda esta exposición la hemos hecho de manera casera en mi consultorio. Esperamos de que cualquier duda, cualquier inquietud que pueda existir la podamos aclarar más adelante. Sin embargo, por cuestiones de tiempo hemos tratado de resumir en un solo momento todo lo que tiene que ver al procedimiento sumario, que es la manera como se realizan estos juicios laborales, a la apelación que se tramita ya en segundo nivel frente a los jueces provinciales de justicia, y a la casación que se tramita en la ciudad de Quito. Son procedimientos nuevos que, como les decía, están vigentes a partir del año 2015. Son importantes las revisiones que hay que hacer al momento de presentar una demanda, de contestar la demanda laboral, porque entendemos que lo que está en juego son años de trabajo de una persona que ha entregado su esfuerzo al empleador, si hablamos del trabajador, o también a veces el pago de beneficios inmerecidos que el trabajador reclama cuando estamos del lado del empleador. Entonces todos estos detalles son importantes tener en cuenta, porque no hay cómo corregir la demanda, no hay cómo luego modificar lo que ya hemos puesto en el papel, y con eso se desarrolla el juicio. Las pruebas, todo se presenta desde un inicio. Hay que acompañar a la demanda todo lo que usted tenga para poder justificar la relación de trabajo y la terminación de la relación laboral. En la apelación tiene los 10 días para poder hacer valer estos derechos. En esta apelación usted se ataca la manera de cómo resolvió el juez de primer nivel en cuanto a la valoración probatoria, y en la casación se centra más a cuestiones de procedimientos si algo no fue observado en los aspectos que hemos dicho. Esto puede ser en síntesis un breve resumen del procedimiento laboral en el aspecto sumario, en el aspecto de apelación y en el aspecto de casación, y esperamos que pues el material que se ha compartido sea del provecho y del agrado de todos ustedes. Muchas gracias.